Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos en familia y estamos con la palabra de Dios y nuevamente estamos juntos, aleluya, para comer este pan fresco que el Señor nos da en esta noche. Y mis hermanos, la propuesta es de entrar en la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que teniendo libertad, vamos a leerlo allí en Hebreos capítulo 10. Gloria al nombre del Señor Jesús. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre. Aleluya, aleluya. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, ¿quién no cometió el error alguna vez de decir, Señor, manifiesta tu presencia, o revela tu presencia, o envía tu presencia? Y mi hermano, note lo que dice la palabra. La presencia de Dios no hay que esperar para sentirla. No hay que esperar que se manifieste, mi hermano. La presencia de Dios está. Él habita en todo lugar. Pero note lo que dice la palabra. Oh, mi hermano, acá hay una palabra de Dios, aprovechémosla. Espíritu Santo, toca nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, que esta palabra no se desperdicie, Señor, que sea bien aprovechada. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Quién habita en el lugar santísimo? ¿Qué era la habitación del lugar? De la presencia de Dios. ¿Me van siguiendo? Nosotros no tenemos que esperar que la presencia de Dios venga. Lo que tenemos que hacer es entrar en el lugar santísimo. Aleluya. Así que, hermano, teniendo libertad, libertad es que no hay obstáculo, no hay nada que te lo impida entrar en la presencia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Nota que no dice la sangre de Jesús. Dice la sangre de Jesucristo. Allí, mis hermanos, Jesús es el nombre terreno, vamos a decir así. Y Cristo es el oficio, la unción que Dios le dio a su Hijo. ¿No es cierto? Es el oficio divino, el Cristo, el señalado por Dios para dar vida eterna a todos los que en Él crean. Y allí en el nombre de Jesucristo, aleluya, la sangre de Jesucristo nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora, note una cosa, mi hermano, ¿vas a seguir enfermo? ¿Vas a seguir teniendo problemas, dificultades? Ahora yo te digo una cosa, mi hermano, antes no te apresures. Antes que me digas, ay hermano, pero no todos son sanados, no todos van a ser sanados. Bueno, yo no quiero estar en la lista de los no todos serán sanados. Yo quiero estar en la lista de los que van a ser sanados. Por eso en esta noche quiero que nuestra fe sea fortalecida, mi hermano. Que recibamos esta palabra, que la comamos, que la incorporemos en nuestras vidas. Porque esa palabra Dios la ha enviado para producir algo en nosotros. Y dice que la palabra no vuelve vacía. Mi hermano, si la palabra que Dios envió en esta noche no la recibís, esa palabra no vuelve vacía. Como vieron cuando a veces el cartero viene con una carta a un lugar y no encuentra el destinatario y la tiene que volver al remitente. Pero las bendiciones de Dios no son así, que vuelven a la presencia de Dios porque no encontraron al destinatario, aquel al quien fue enviado. Dios va a bendecir a otros. Otros se van a apoderar de tu bendición. Por eso en esta noche yo te animo, mi hermano, a que entres en el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Nota que Juan, hablando, dice que si sabemos que Él nos oye, préstame atención en esto, si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, ya, ahora mismo, right now, como dicen en inglés, ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué peticiones le has hecho a Dios? Mi hermano,
¿O qué peticiones en este momento te atreves a hacerle? Estamos en la presencia de Dios. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos, en medio nuestro. Por eso Jesús está aquí. Como cantaba recién, oh, qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo ha comenzado a descender. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y qué lindo que dice que la iglesia empieza a ser levantada. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Ese es el precio. Ese es el ticket de entrada, si se puede decir. Ese es el acceso libre. Ese es el password que te permite entrar en la bendición de Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Note, habla de entrar en un lugar. Y cuando yo pienso en una entrada, pienso en una puerta. Pero no solo me da una puerta, sino que me da un camino. Gloria al nombre del Señor. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Aleluya. Acuérdate, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, hubo un hombre que pensó que él podía entrar en la presencia de Dios a través de sus invenciones. Él quiso venir a Dios, entrar en la presencia de Dios a través de una ofrenda de legumbres, de verduras. ¿Se acuerdan? Caín. Dios no aceptó esa ofrenda. ¿Me van siguiendo? Pero qué lindo que dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Esa carne, ese cuerpo que fue roto en la cruz. Y cuando Jesús estaba allí en la cruz, siendo su cuerpo molido por nuestros pecados, dice que el velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hacia abajo. No hubo intervención de hombre. Hombre alguno no podía rasgar, romper ese velo, que era un velo grueso, durísimo, tenía más de 4 pulgadas, o sea, más de 10 centímetros de espesor. ¿Quién podría rasgar ese velo? Pero sin embargo, se rasgó de arriba abajo y nos dejó pleno acceso, libertad para entrar en el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios, estar con Dios, mi hermano. Esto es de su casa, y teniendo un gran sacerdote. Nota esto, mi hermano. A veces nosotros decimos, venimos a la iglesia a adorar a Dios. Venimos al servicio de alabanza y de adoración. Y está bien. No, mi hermano, nosotros tenemos que venir a la iglesia. Vamos a leer un poquito, no me voy a apresurar, vamos a leer todo el pasaje. Fíjense, dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No dice teniendo un sacerdote. En la antigüedad había un sacerdote que ministraba. No podía entrar el hombre en la presencia de Dios, sino era a través del ministerio, del servicio de un hombre, de un sacerdote designado por Dios, y que tenía que ser de una tribu específica, la tribu de Leví. Y noten que Jesús no hubiera podido ser sacerdote, porque Jesús no vino de la tribu de Leví. ¿De qué tribu descendió Jesús? De la tribu de Judá, que era descendiente del rey David, ¿no es cierto? Entonces, de la tribu de Judá no podía haber sacerdote. De la tribu de Judá solamente podían salir reyes, pero no sacerdotes, y aún no profetas. Pero qué lindo que mi Jesús, nuestro Jesús, vino de la tribu de Judá, pero Él es sumo sacerdote, pero no según el orden de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Dice la palabra que según el orden de Melquisedec. De aquel, ¿se acuerda? Aquel sacerdote que se encuentra con Abraham cuando venía de la derrota de Kedorlaomer y de los otros reyes allí de Babilonia, ¿no es cierto? Y vino aquel hombre, Melquisedec, que no tiene origen de día, no tiene padre ni madre. Un tipo, una representación, una sombra, figura de lo que habría de ser el sacerdocio, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un orden distinto, mi hermano. Hombre alguno no podía llenar, no podía calificar para esta orden sacerdotal que Dios iba a inaugurar en la persona de su amado Hijo Jesucristo.
No hay un sacerdote alguno en la tierra, por más que se llame apóstol, se llame como se llame, que te puede llevar a la presencia de Dios. Solamente el oficio sagrado del Señor Jesucristo. No solamente te permite la entrada porque Él derramó su sangre. No, Él no vino con sangre de animales, de toros y de machos cabríos, sino que derramó su propia sangre para abrirte la entrada al lugar de la presencia de Dios. Pero no solamente eso, sino que entregó su cuerpo. Ningún sumo sacerdote ni sacerdote de la antigüedad había entregado su cuerpo en un sacrificio, porque no era acepto. Pero vino el Cordero, que es digno de recibir la gloria, la majestad, el imperio, los dominios. Y allí Él sacrifica su cuerpo, entrega su cuerpo allí en la cruz del Calvario. Y mi hermano, una de las señales fue aquel lanzazo que va a recibir en su costado derecho, donde va a brotar agua y sangre. Aleluya. Que simboliza de donde va a ser extraída, sacada, la novia, la compañera del Señor, la iglesia. Así como un día Dios puso a dormir a Adán y del costado, de su costado sacó una costilla y allí Él pudo crear, dar forma a la compañera, ¿no es cierto?, a Eva. Pero qué lindo que mi sacerdote, aleluya, no solo derramó su sangre, sino que entregó su cuerpo para ser molido, ¿no es cierto? Y Él tiene el oficio. El sacerdote era el que ministraba. Imagínense, por ejemplo, en nuestras iglesias hoy por hoy. ¿Quién es el que ministra, vamos a decir, el servicio, el que lleva el que lleva todo el ministerio? El pastor, ¿no es cierto? Los pastores, pero mi hermano, donde ministra Jesús, no hay ayudantes, no hay nadie, es el único. Me va siguiendo, Él es todo en todos. Gloria al nombre de Él, es todo suficiente. Porque muchas veces puede estar el pastor, puede predicar, pero muchas veces el pastor puede que no sea un buen cantante, no puede tener las alabanzas, ¿no es cierto? Pero Jesús es el único que tiene todos los ministerios que la iglesia necesita. Gloria a Dios. Y entonces me dice, acerquémonos con corazón sincero. Un corazón sincero es un corazón que no esconde nada. Un corazón que no tapa nada. Un corazón que no justifica nada, mi hermano. Esa palabra sincera viene de la antigüedad, donde los antiguos romanos que se recibieron de los fenicios fueron los que crearon el vidrio, ¿no es cierto? Pero antiguamente decía no, hasta que los fenicios no descubrieron o crearon el vidrio, ¿no es cierto? Vamos a decir así, se hacían los utensilios, los vasos de cera virgen, ¿no es cierto?, que tenía esa cera que tenía que ser calentada, cera de abeja, fíjense, ¿no es cierto?, tenía que ser calentada a una temperatura que no te podías pasar un grado más ni quedarte un grado menos. Tenía que haber todo un arte para poder calentar, derretir esa cera para trabajarla. Si estaba muy caliente esa cera no servía y si estaba muy fría tampoco. Tenía que estar en el punto exacto. Ahora Jesús es el único que sabe cuándo es el punto exacto de la verdadera adoración. Por eso necesitamos desesperadamente un mover del Espíritu Santo en nuestros servicios, mi hermano. Y decía, allí cuando el artesano podía construir un vaso de cera, ¿no es cierto?, de que llegaba a la perfección, donde había una transparencia, no, por supuesto, no tenía la transparencia que puede tener el cristal, pero esa cera era trabajada a tal grado que el artesano se ufanaba y metía una mano dentro de ese vaso, de ese jarrón, con un anillo y decía, para que vieran, la calidad del vaso estaba en cuanto a la transparencia. Y entonces el artesano decía, ustedes ven, este vaso es sin cera. No hay cera, no hay nada que opaque el contenido interior. De ahí viene la palabra sincero. Que no hay nada, mi hermano, que oculte mi interior. Ser transparentes.
mostrarnos tal cual es nuestro interior. Porque muchas veces, mi hermano, decimos, no, está todo bien, no pasa nada. Sí, por afuera, pero por dentro, como dicen los gauchos de mi tierra, por dentro va la procesión, ¿no es cierto? Por eso mi hermano dice que tenemos que acercarnos con corazón sincero, sincera. Un corazón que no esconde nada, que no hay nada que impida ver su interior, que muestra su interior. Es un corazón que tiene franqueza. ¿Me van siguiendo? En plena certidumbre de fe. Mi hermano, si no somos sinceros, nunca vamos a poder entrar en la plena certidumbre de la fe. Acuérdese lo que dice la palabra del Señor allí en la carta de Pablo a Timoteo. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, limpio, de una limpia conciencia y de una fe no fingida. Acuérdense, mi hermano, la palabra de Dios, en primer lugar, viene para limpiar nuestro corazón, para darnos un corazón nuevo, un corazón puro. ¿Me van siguiendo? Para cuando tenemos un corazón puro, que es donde nacen todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, mi hermano, podemos tener una limpia conciencia, algo que no nos acusa, que no nos condena. Si tenemos un corazón puro, vamos a tener una limpia conciencia y eso nos va a permitir tener una fe no fingida, no aparentada. Mi hermano, que no nos pase como tuvo que Santiago, el escritor de la epístola, cuando dice, muéstrame tu fe por tus obras. Hablamos mucho de fe, pero mi hermano, tenemos que ser honestos. Qué pocos testimonios que estamos dando, ¿no es cierto? Parece que Dios no estuvo en nuestras vidas. A veces los hermanos piden, a ver, ¿quién quiere dar un testimonio? Y la verdad que se hace un silencio que se puede cortar con un cuchillo, porque parece que no hay un Dios que opera, un Dios que vivo, real, verdadero. Mi hermano, miren que hay necesidades en el mundo. Fenómeno, puede que yo no, gracias a Dios yo gozo de buena salud. Pero no todos los que están a mi alrededor gozan de buena salud, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Dice que nosotros, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si yo estoy sano, mi hermano, es tiempo de que yo ore por aquellos que están en necesidad, le imponga manos, y la palabra de Dios se va a cumplir y yo voy a tener un testimonio para dar. ¿Me van siguiendo? Por eso es que dice que debemos acercarnos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Certidumbre quiere decir certeza, sin lugar a dudas. Porque la duda es lo antagónico, es lo opuesto a la fe. La duda es, ¿será o no será? La palabra la fe dice, yo no creo a la fe, pues la certeza de lo que se espera. La duda es quizás, tal vez, no sé. Entonces, y bueno, y a veces quedamos, y bueno, no, ya que no hubo un milagro, por lo menos hubo algo a medio hacer, ¿no es cierto? No es así. Entonces dice la palabra del Señor, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavado los cuerpos con agua pura me habla del bautismo, mi hermano. Hemos sido bautizados, hemos muerto a la vieja vida y ahora hemos sido levantados, hemos resucitado a una nueva vida, a un nuevo andar. Me van siguiendo, a novedad de vida. Y ahí sí me dice la palabra, mantengamos firme, sin fluctuar, sin los altibajos, que hoy andamos por allá arriba, mañana por acá abajo. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Profesión es la confesión, mi hermano. La palabra, la fe, hay que confesarla. Lo que yo creo lo tengo que hablar, mi hermano. No es aquello que se nos enseñaba años atrás. Lo que dice, recibe. Yo confieso que tengo un auto de 0 kilómetros y ya lo voy a tener, ¿no es cierto? No, la fe no trabaja así, mi hermano. Pero sí, la palabra que Dios nos habla, que la hemos creído, la tenemos que hablar, mi hermano. Y si hablamos palabra de fe, palabra de Dios, palabra de sanidad, no hay lugar para seguir hablando de la enfermedad. Te lo digo por experiencia propia, mi hermano. ¿Me va siguiendo?
Si yo, por ejemplo, voy y digo, tenía un dolor, me acuerdo cuando tuve ya unos años atrás un problema de la columna vertebral, ¿no es cierto? Que el médico me dijo que me tenían que operar de la columna. Yo andábamos por mis 30, 35 años, ¿no es cierto? Y estuve como 2 meses en cama, no me podía ni mover, con inyecciones de betametasona y qué sé yo cuántas cosas, corticoides y lo demás. Y cuando el médico me dijo que me tenía que operar, y bueno, yo como buen incrédulo, ¿no es cierto? Asistía a la iglesia, pero no tenía la fe desarrollada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a operar vamos a orar para que el médico no se vaya a equivocar, ¿no es cierto? Qué sé yo, bueno, ya cuando habíamos llegado al acuerdo con el doctor Covaleda, el traumatólogo allí que me iba a operar, ¿no es cierto? Y me trajo un papel, ya lo conté otras veces. Acuérdense que los viejos tenemos la libertad de repetir las cosas. No es que estamos perdiendo la memoria. Tenemos la libertad de repetir las cosas, ¿no es cierto? Y entonces, para que vean que me acuerdo que lo conté otras veces también. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando me trae la tablilla, aquel clipboard, y me trae un papel amarillo, ahí con un montón de cosas, y le digo, doctor, ¿y eso qué es? Y me dice, bueno, eso es que yo me desligo de toda responsabilidad de la operación. Epa, ¿y eso? Y sí, porque de la sala de operaciones podés salir caminando o podés salir en una silla de rueda en el mejor de los casos. Entonces, claro, cuando dijo silla de rueda, ya dije, no. La verdad que yo no quiero andar en silla de rueda, ¿no es cierto? Entonces yo agarré y le digo, doctor, ¿usted me perdona lo que le voy a decir? Y me dice él, sí, ¿qué pasa? No me voy a operar. Fui tan cobarde que no le hablé ni de la fe en Dios ni nada, simplemente le dije, no voy a... Acuérdense, andaba en mis 35, ya estoy en los 72, hace 40 años atrás, ¿no es cierto? He crecido algo en la fe. No sigo siendo el incrédulo que era, ¿no es cierto? Pero bueno, la cuestión es que no le dije nada, simplemente no me voy a operar. Y el doctor medio que se enojó porque es tanto tiempo que me le hice perder, que esto, que el otro, ya cuando... Y entonces le digo, no, doctor, no me voy a operar. Bueno, corres por tu propio riesgo, ¿no es cierto? Entonces salí de ahí, me fui a la casa del que era nuestro pastor, allí en el pueblo donde vivíamos, y le digo al pastor, y da la casualidad que era primo de Alicia, mi esposa, y se llama Rubén también, ¿no es cierto? Y le digo, Rubén, ¿vos creés en los milagros? ¿Crees que Dios sana? ¿Crees en la unción con aceite de los enfermos? Y lo que dice Santiago 5:14. Y me dijo él, sí, por supuesto, hermano, me dice. Bueno, quiero que ores por mí y me unjas con aceite. No teníamos aceite de oliva. Acuérdense que el aceite de oliva en Argentina es caro. No es como acá, mi hermano. A veces hablamos de que en Cuba no hay esto, no hay esto otro, pero nosotros en Argentina el aceite de oliva viene en un frasquito chiquitito. Parece un poquito más como los frasquitos esos que nos venden, vieron que el aceite traído de Jerusalén, el aceite de la unción, ¿no es cierto? Sí, no, acá uno va al supermercado, compra un galón de aceite de oliva, pero allá no había, entonces no tenemos aceite comestible mezcla, era girasol y maní. Y bueno, le digo, bueno, ungime con eso. Y bueno, me ungió y gloria a Dios, acá estoy, no me operé. Y empecé a creer que la palabra de Dios es verdad, mi hermano. Es verdad, creé la palabra de Dios. Si vos creés lo que Dios dice, Dios puede operar lo que Él promete. Pero si no creemos, mi hermano, por eso que dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿A qué voy yo con esto? Mi hermano, el pastor, me declaró sano de acuerdo a la palabra del Señor y salí. Todavía tenía un dolor medio sordo, ¿vieron esos dolores que está ahí, que no se van, ¿no es cierto? Y entonces mi hermano, venían los dolores y entonces yo, ¿qué tuve que hacer? Ya estuve tentado a volver a hablar, sigo lo mismo, me sigue... No. Yo dije, no. Yo fui, oré, el pastor oró por mí, me ungieron con aceite y la palabra de Dios dice que estoy sano. Amén. Rechazo todo síntoma
Y hasta el día de hoy, gloria a Dios, no te digo que a veces no viene la ciática, pero la columna no me volvió a molestar más, mi hermano. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mi hermano, el que prometió no es uno cualquiera. El que prometió es el fiel. Fiel es el que prometió. Gloria al nombre del Señor. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. Noten, acá viene la otra palabra. Por eso es la importancia de lo que estamos hablando, de ser edificados como iglesia, mi hermano. ¿Por qué nos congregamos, mi hermano? Y si yo les pregunto a ustedes y a una que está hablando ahí en el teléfono, que está distrayendo a los hermanos, mis hermanos, si yo les preguntara, ¿por qué usted va a la iglesia? Y usted como buen religioso me va a decir, yo voy a la iglesia para adorar a Dios. Y parece buena la respuesta, pero de acuerdo a este texto, mire lo que dice la palabra de Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos. ¿Para qué vas a la iglesia? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo voy a la iglesia para encontrarme con mis hermanos. ¿Me va siguiendo? Para mí la palabra cuando dice donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, la palabra sería como donde hay 2 o 3 ensamblados, que se han unido allí, ¿no es cierto? Forman el cuerpo de Cristo. ¿Me van siguiendo? Allí es donde Dios está. Él está no por un amuleto, no, porque el cuerpo de Cristo está formado allí con los hermanos que integramos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y cuando nos unimos, Cristo está formado ahí. Cristo está presente ahí, mi hermano. Y dice la palabra, considerémonos unos a otros. Yo tengo que prestarle atención a mi hermano, eso es considerar, prestar atención, poner la mira en mi hermano, mirarlo, no, pero no, ya no como otras veces que lo hemos mirado para ver qué le podíamos criticar. Ahora yo lo tengo que empezar a ver a mi hermano, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mi hermano, es fácil decir, porque la palabra está escrito. Eso está cuando me hierve la sangre cada vez que escucho eso. Está escrito y se tiene que cumplir, ¿no es cierto? Dice que el amor, a causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice. Entonces, claro, ve, lo dice la Biblia, se va a enfriar y acá no se puede amar porque la gente está cada vez más sinvergüenza. No, mi hermano, pero la Biblia también te dice que no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Mi hermano, yo sé que muchas veces las acciones de la gente te van enfriando en el amor, ¿no es cierto? Pero por eso es que habla la Biblia, dice que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Cómo andás, mi hermano, de tu sensibilidad para el amor? Para amar a tus hermanos. Esa es una de las acciones primordiales. ¿Por qué nos congregamos? Por supuesto, Dios está por encima de todo, pero mi hermano, Dios no quiere el ser la atención ahí. Quiere también que nosotros consideremos a nuestros hermanos, le prestemos atención. Y bendita sea la iglesia que da tiempo para que los hermanos se saluden y puedan estar un rato allí juntos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Mi hermano, ustedes saben, muchas veces, ya cuando los años van pasando, gracias a Dios todavía, y rechazo, ¿no es cierto? Que los viejos ya cuando van al médico le empiezan a mirar las piernas, a ver si tiene buena circulación y esto y lo otro, ¿no es cierto? Circula bien la sangre, te saque los viejos primero las piernas y algunas otras partes también, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno tiene problemas de circulación, lo más natural es empezarse a masajear, ¿no es cierto? Para activar la circulación, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo? Entonces, mi hermano, estimularnos. Acuérdense, el amor, si vos no lo estimulás, se apaga. Es así. No es que, a ver, el amor no deja de ser,
Pero nosotros perdemos la capacidad de que el amor obre a través de nosotros. ¿Me va siguiendo? Si usted en esta noche fuera un consejero matrimonial y va a decir hay que alimentar el amor, ¿no es cierto? Hay que estimularlo con acciones, tráigale flores a su esposa, pórtese bien, lávele los platos, qué sé yo, ¿no es cierto? Esas cosas que estimulan al amor. Mi señora me mira y me dice, estoy sonada con vos, ¿no es cierto? Pero bueno, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Porque si te dejas de congregar, te enfrías, perdés el estímulo que te puede dar tu hermano y vas a caer en la frialdad del mundo, donde cada vez hay más egoísmo y hay menos muestras de amor. Y dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ustedes saben, mis hermanos, que las costumbres no vienen, por ejemplo, me levanté un día domingo y digo, hoy no voy a la iglesia porque ya me hice la costumbre de no ir. No. Una costumbre empieza con una acción, con un día que deja de ir, ¿no es cierto? Y después, usted sabe que cuando nosotros dejamos de hacer una cosa, pasa como lo que hacen una dieta, ¿no es cierto? Vieron que cuando están haciendo la dieta y se cuidan y qué sé yo, hasta que por ahí cayó algo que los tentó y lo comieron. Bueno, pero después sigo. Y después vuelven a ver otra cosa que los tienta y ahí después se le hace una costumbre de comer todo eso que antes no comía y vuelve hasta gordo como antes, ¿no es cierto? Es más o menos así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día es el que se acerca? Y puede ser dos, mi hermano. El día que se acerca puede ser el día donde sin darte cuenta te pasa como a Sansón. Que vos pensaste que vos manejabas la cosa y decías, hoy voy a la iglesia, mañana no voy, o que a esta sí, a esta reunión sí, a esta otra no, y que esto y que el otro. Y cuando venís a ver, decís voy a volver y ya te das cuenta que no podés volver. Hay mucha gente que dejó de venir a la iglesia, mi hermano, y ya después hay un montón de cosas que lo arrastran para llevarlos lejos de la presencia de Dios. ¿Me van siguiendo? Tengamos cuidado con eso. Ese puede ser el día cuando Sansón, jugando con las cosas de Dios, me voy a levantar y voy a romper todas las ataduras que me hicieron. Pero un día dijo, voy a volver a hacer lo mismo, ¿se acuerdan? Pero Sansón no sabía que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, ya lo había dejado. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Tengamos cuidado. Porque dice la palabra del Señor que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No lo hago porque soy bueno, no lo hago porque tengo mucho conocimiento bíblico. No, Señor, yo lo hago porque Dios produce en mí. Mi tarea es no perder la sensibilidad que debo tener hacia el Espíritu Santo. Si bien es cierto, mi hermano, ahora el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y a hacer morada permanente. Ya no es como en la antigüedad que venía sobre ciertos hombres para capacitarlos a una determinada función y después se iba, ¿no es cierto? Venía temporalmente. Ahora en los cristianos el Espíritu Santo viene para quedarse, para sellarlos para el día de la redención completa. Pero hay una cosa que no tenemos que perder de vista. Y es que nosotros con nuestras acciones o falta de acciones, con nuestra apatía, falta de interés en Él, de no prestarle atención, ¿sabes qué? Lo vamos contristando, lo vamos apagando al Espíritu Santo y ya dejamos de sentir esa necesidad, esa premura, esa diligencia por buscar las cosas de Dios. ¿Me van siguiendo? Con esto no se juega, mi hermano. Por eso, mi hermano, noten. Dice, empezamos en el verso 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, podemos terminar siendo de aquellos que ya no se congregan.
Y la decisión, la llave, el interruptor está en nuestro corazón. No están en las circunstancias, ni en mi mujer que no me acompaña, ni en los hermanitos que a veces ni me llaman. No, está en mi corazón. Yo he decidido seguir a Cristo, como dice aquí el coro, ¿no es cierto? Y el día que se acerca, mi hermano, decía en primer lugar, el día triste que te des cuenta que ya no hay ocasión de volver. Que no te pase como Esaú, que cuando procuró el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas, no lo encontró. Pero también viene el día cuando el Señor viene. Él viene y que no te vaya a encontrar lejos de su presencia, lejos de la comunión con los hermanos. Y la iglesia no es el edificio, la iglesia es la congregación de los santos. Los hermanos pueden no tener un edificio, pueden congregarse en un parque o debajo de una mata de mango, como dicen acá, ¿no es cierto? O de un eucalipto, como decían los gauchos nuestros, el eucalipto, ¿no es cierto? Pueden estar y son iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia es el conjunto de los redimidos por la sangre del Cordero. Pablo, escribiéndole a los hermanos, le dice, saluda a Arquipo o a Filemón o a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. No es que se habían llevado el edificio y lo habían metido en la casa. No, la iglesia es las personas, son las personas. Y edificar una iglesia no es levantar un templo. Edificar una iglesia es edificar las vidas de aquellos que han sido salvos, ¿no es cierto?, por la sangre del Cordero. Estamos claros con esto. Ahora, ya que estamos claros con esto, vayamos a la carta a los Efesios, la carta escrita por el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a los cristianos de Éfeso. Una iglesia, una de las más grandes de la antigüedad, una de las iglesias cristianas más pujantes que hubo, ¿no es cierto? Y es notable que allí en Éfeso estaba el templo de la grandiosa diosa Diana, grandiosa diosa, ¿no es cierto? Vaya la redundancia. Y era un lugar realmente de mucho satanismo, de mucho pecado, pero sin embargo ahí se cumple la palabra del Señor, de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no es cierto? Y ahí hubo una congregación bien pujante, bien fuerte. Habla de miles de personas que se habían convertido allí en Éfeso. Entonces, mis hermanos, vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso. Y dice la palabra, vamos a leer desde el verso 17, capítulo 2. Es un poquito largo, pero necesario, mi hermano, para que tengamos un claro concepto de cómo se edifica la iglesia. ¿Saben por qué, mi hermano? Yo le voy a explicar algo. Usted puede pasar por un terreno baldío, un lote, ¿no es cierto?, que mientras está baldío lo único que sirve es para que crezcan las malezas, los yuyos, como decimos en mi tierra, o para que los vecinos echen basura en ese terreno baldío, ¿no es cierto? Pero un buen día vienen, limpian el terreno y empieza, ya uno ve que traen ladrillos, que traen arena, que traen piedra, ¿no es cierto?, cemento, y uno ya piensa, van a edificar una casa. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Aquí hay una palabra de Dios, mi hermano, y no es porque la diga yo, simplemente por esto, mi hermano, piensa acá. Vienen los albañiles, empiezan a trabajar, cavan los cimientos, construyen los cimientos, empiezan a pegar ladrillos, levantar paredes. Pero ¿sabes qué, mi hermano? La casa está siendo edificada, ¿sí o no? Y puede que la gente no sepan a veces cómo va a ser la casa. Solamente el arquitecto, el que diseñó la casa, lo tiene por los planos, ¿no es cierto?, que cómo va a ser la casa. Pero los que pasan por ahí no, ni idea, ¿no es cierto?, de cómo va a ser la casa. Ahora yo le digo una cosa, la casa está siendo edificada así. Ahora, ¿vive alguien en la casa? No, todavía no, ¿no es cierto? Pasa otro tiempo, ya la casa, ya levantaron las paredes, ya la techaron, pero faltan las puertas, las ventanas, está siendo edificada la casa, ¿no es cierto? ¿Vive alguien en esa casa? No, ¿es una casa que está siendo edificada? Sí. Ahora, cuando la familia viene
a morar en esa casa cuando la casa ya está edificada? A menos que sea una familia de Argentina, ¿no es cierto?, de los países nuestros, donde muchas veces uno iba construyendo la casa de a poquito, ¿no es cierto? Y uno generalmente construía una pieza y el bañito, que después resulta que el lugar que era la cocina y el comedor, y después con el tiempo pasaba a ser uno de los dormitorios, cuando la casa uno la podía ir completándola, ¿no es cierto? No sé si me explico. Pero mi hermano, hasta que la casa no está terminada, no está por lo menos levantada y habitable, ahí la persona, el dueño, por más plata que haya puesto, no va a morar. Ahora, mi hermano, si vos te tomás el trabajo de leer, y yo creo que muchos predicadores tendrían que leer ese sermón que va a dar Esteban allí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, un hombre que habló de toda la Biblia, pero en media hora. Y a veces hay predicadores que están más de una hora y no saben de qué hablaron. Qué clase magistral de Biblia que dio Esteban allí en media hora. Me van siguiendo. Ojalá que yo llegue a ser un día como Esteban. Y dice Esteban, una de las cosas que ofuscó más lo vamos a leer en esta noche, mi hermano, porque es tremenda esa palabra. De hecho, va a ser el detonante. Hasta ahí los judíos lo escuchaban y estaban con bronca, apretaban, rechinaban los dientes, todo, pero no había llegado la sangre al río, ¿no es cierto? Pero hasta que Esteban va a decir algo, mi hermano, y que esto nos puede sacudir a muchos de nosotros, dice, vamos a leer el capítulo 7 de Hechos, desde el verso 47. Dice la palabra del Señor: mas Salomón le edificó casa. Es indudable que ¿a quién le edificó casa Salomón? A Dios. ¿No es cierto? Si bien, preste atención con esto, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Los judíos, mi hermano, se habían fanatizado, vamos a decir así, con el templo. Ahí el templo era el lugar de la morada de Dios, el lugar sagrado donde Dios mora. Pero va a venir Jesucristo con un mensaje distinto. ¿Se acuerdan cuando dijo, derriben este templo y yo en 3 días lo vuelvo a reedificar? Y entonces dice la palabra, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mi hermano, podemos construirle un templo grandioso a Dios. Una, no sé, capilla, no sé cómo nombrarlo, una iglesia. Hermosa, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Podemos ser incircuncisos de corazón, como dice, duros de servir. Un duro de servir es uno que le falta la obediencia, que no agacha la cabeza, mi hermano. Eso habla de obediencia, habla de agachar la cabeza. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón. Un incircunciso de corazón es uno que no se ha comprometido con Dios. Podés haber construido un templo, decir, no, yo colaboré para construir este templo, esta iglesia, ¿no es cierto?, este edificio. Pero ¿sabes qué? Dios no se conforma con eso. Y dice la palabra, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Podemos jactarnos de haber hecho un templo para Dios, pero mi hermano, muchas veces nosotros podemos estar persiguiendo a los profetas. Dios va a levantar hombres y mujeres con palabra de Él, pero muchos van a ser perseguidos, van a ser criticados, mi hermano, porque va a decir, no, ya Dios no habla, sino a través de la Biblia y nada más que la Biblia. Mi hermano, la Biblia fue dejada como la regla de nuestra fe y conducta.
Pero mi hermano, Dios no se tapó la boca. Dios no se quedó mudo. Él sigue comunicándose con su pueblo. Y el oficio del profeta sigue vigente. ¿Me van siguiendo? Y no es, mi hermano, que pararse con una Biblia y leerla desde el púlpito, profetizar. Porque si no, la palabra de Dios no diría que procuremos los mejores dones, sobre todo profetizar. Porque para leer la Biblia, bueno, uno tiene tan gracia con el pastor para que le dé permiso para leerla, ¿no es cierto? O que sepa leer bien, ¿no es cierto? Ahí está el otro tema también. Puede que yo no sepa leer bien o sea tartamudo, se imaginan leyendo la Biblia. ¿Qué profecía voy a dar, no es cierto? No, me habla de que procurar los mejores dones del Espíritu, sobre todo que profeticemos. Dios sigue hablando, mi hermano, necesitamos oír la voz de Dios, pero por supuesto, Él nos ha dejado la Biblia para que filtremos, para que la miramos, que sea como una plomada para medir si esa palabra viene de Dios o no es de Dios, porque toda profecía nunca contradice lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso estoy de acuerdo. Y entonces, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Me van siguiendo? Mi hermano, hay algo que tenemos que prestar atención. Estamos anhelando un mover del Espíritu Santo. Pero Dios va a empezar a levantar profetas que van a traer palabra de Dios, mi hermano. Acuérdense, mis hermanos, que los profetas eran levantados por Dios cuando el pueblo de Dios estaba lejos del corazón de Dios. El profeta Dios lo levanta para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Y no estamos muy bien que digamos, mi hermano, como iglesia, a nivel general, a nivel universal, ¿no es cierto? Para decir no necesitamos profetas, ¿no es cierto? Necesitamos una palabra fresca de Dios. Biblia sí, cualquiera la lee, cualquiera te puede hablar de la Biblia. Pero tener una palabra de Dios que realmente haga volver el corazón de los hombres. Así como dice la Biblia que allí en la carta de Corintios, que si profetizamos 2 o 3 y entra un indocto afuera, dice que el corazón de esa persona va a ser revelado por la profecía y el inconverso dice que va a caer en tierra diciendo, Dios está aquí. Gloria a Dios, mi hermano. No, la verdadera calificación de la iglesia no está dada por los hermanos que dicen, Dios está acá. Realmente la calificación de la iglesia va a ser cuando la gente inconversa que venga y diga, postrándose, diga, Dios está en este lugar. ¿Me van siguiendo? Pero eso es cuando el Espíritu Santo tiene la libertad para obrar a través de nuestras vidas, a través de los dones espirituales. Gloria a Dios. Volvamos a Efesios, capítulo 2, y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, estoy leyendo del verso 17, en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Podemos tener mucho Dios, pero sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. La sangre de Cristo es la que te hace cercano a Dios. No son tus buenas obras, no son tus buenas conexiones, no es tu linda cara, es la sangre de Cristo la que te hace cercano a Dios. Y dice la palabra, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ambos pueblos, está hablando de judíos y de gentiles. No me pida explicaciones, porque no las tengo, mi hermano. Pero mientras la iglesia se pelea que Israel es una cosa, la iglesia es otra, yo agarro la Biblia y leo y dice que de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de la separación. O sea que cuando un judío se convierte a Cristo, ¿sigue siendo judío?
Se lo dejo a su criterio, mi hermano. Pero la palabra de Dios me dice que los que creían en el Señor se añadían a la iglesia. No seguían en el templo judío, se añadían a la iglesia. No seguían con los rituales, se añadían a la iglesia. Y dice la palabra del Señor que el Señor añadía a los que iban siendo salvos a diario a la iglesia. Y acuérdese que el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, relata de un contexto judío, no gentil, mi hermano. Y los que se convertían eran judíos. Ya no iban en la sinagoga, ya se añadían a la iglesia. ¿Me van siguiendo, mi hermano? Por eso no seamos de aquellos que resisten al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Acuérdense que Dios en la cruz abolió al pueblo judío y al pueblo gentil. Y de esos dos pueblos, no te vuelvo a leer, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, o sea, la Torá, la ley, ¿no es cierto? Para crear en sí mismo de los dos, o sea, del pueblo judío y del pueblo gentil, ¿qué cosa? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Me van siguiendo, mi hermano? Ya no se trata de judío o gentil, ya se trata de una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable, no interpretaciones humanas, no de políticos que muchas veces agarran el Antiguo Testamento para defender sus proyectos políticos, ¿no es cierto? Vayamos con que el Espíritu Santo nos revele la palabra. Y dice la palabra, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? Uno que es los gentiles, otro que son los judíos. No, hay un solo cuerpo de Cristo. Si eres judío o eres gentil y has creído en Cristo, ahora formás el cuerpo de Cristo. ¿Me va siguiendo? Hay que tener cuidado con eso. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, que dice la palabra, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora noten una cosa, mi hermano, algo que los judíos no pueden aceptar, no pueden creer en Jesucristo, es porque Él se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Y qué tremendo, mi hermano, que el centurión al pie de la cruz va a dar uno de los testimonios más gloriosos acerca de Cristo. Cuando el centurión allí al pie de la cruz dice verdaderamente, este era Hijo de Dios. Yo siempre quería que Dios que dijera verdaderamente este era el Hijo de Dios. No dice verdaderamente este era Hijo de Dios. Cuando uno dice este era Hijo de Dios, como dejando lugar para otros hermanos. Pero si dijera el Hijo de Dios, es uno solo. Pero dice verdaderamente este era Hijo de Dios. Había lugar para nosotros. Gloria a Dios. Y a los judíos eso les sublevó, les voló la cabeza. Ellos dicen que no, Dios es uno solo y no tiene hijos. Por eso es que niegan a Jesús, no lo quieren recibir. Pero qué lindo que Pablo, escribiéndole allí a los de Corinto en el capítulo 13, la segunda carta, le dice, si bien hay muchos dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, mas para nosotros hay un solo Dios. ¿Y qué dice? Elohim, Jehová, Adonai. No. Hay un solo Dios, el Padre. El Padre, no Adonai, no Elohim, no, el Padre. Hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pregúntele a un judío si ellos le pueden decir a Adonai o a Elohim o a Yahweh o a Jehová.
Ustedes le pueden decir Padre a Dios. No, para ellos es una falta de respeto, es una blasfemia llamar a Dios Padre. Pero acá la Biblia me da la libertad. ¿Sabes por qué? Porque hubo alguien que vino y tomó un cuerpo como nosotros y fue a la cruz y murió por nosotros a fin de que fuéramos adoptados, hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Un advenedizo es uno llegado recién. Un recién llegado, eso es un advenedizo. Ya no somos un recién llegado. ¿Vieron cuando en un trabajo, este es el nuevo, ¿no es cierto? El recién llegado. O en una iglesia, el recién llegado. Pero a veces conviene ser el recién llegado porque te tratan mejor, ¿no es cierto? En algunas iglesias, ¿no es cierto? No en todas, porque a veces llega gente nueva y ni la saludamos. Pero bueno, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. El tiempo ha avanzado y creo que es prudente hacer un alto por hoy, pero no quiero dejarlo sin antes que pensemos esto. Mis hermanos, nosotros estamos siendo edificados como un templo, como una casa espiritual. Mi hermano habla de piedras vivas, no de ladrillos. Las piedras vivas, uno nunca va a encontrar dos piedras del mismo tamaño, de la misma medida, ¿no es cierto? Pero hay una piedra que sí, la piedra angular, Cristo Jesús, y ese va a ser el tema de la próxima clase, que Él la ha puesto como la piedra angular, que ahí donde la iglesia va a ser edificada. Ya vamos a parar acá por esta noche y les invito que si el Señor no ha venido antes, nos volvamos a encontrar el jueves que viene. Dios me los bendiga y gracias por su tiempo. Amén.